Amigos, nuestro más cordial saludo para todos. Gracias por estar en nuestro canal, gracias por sus visitas, por sus likes, por sus comentarios y por supuesto pues por compartir nuestros videos. Nuestro deseo es siempre pues que estén disfrutando de mucha salud, que tengan trabajo, paz y prosperidad. En esta oportunidad tenemos un ventilador de pedestal, el cual no funciona aún cuando lo conectamos a la corriente eléctrica. Podemos ver acá el cable, conectamos a la corriente eléctrica y activamos. Ahí debería estar girando, pero no responde, no vibra, no hace zumbido ni se calienta, lo cual nos indica que puede estar abierto el circuito en algún punto y sospechamos específicamente del fusible de protección térmica. Es muy probable que el fusible sea dañado. Desconectamos la corriente y procedemos entonces a desarmar el ventilador para localizar el fusible térmico y realizar su reemplazo o su puenteo. Existen las dos opciones, eso queda ya a juicio de cada quien, pero bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer una de las dos soluciones. Entonces comenzamos por quitarle los resguardos de seguridad. Quitamos en este caso la parte frontal, son varios tornillos en toda la periferia. Ya quitamos la parte frontal y esto nos permite remover las aspas. Para eso quitamos esta pieza, esta tuerca que sale girando a la derecha, contrario a las roscas normales. Esto nos va a permitir retirar las aspas. Quitamos estos tornillos para remover esta otra pieza de resguardo. Aquí estamos quitando ya el último de los 4 tornillos y esto pues nos va a permitir retirar esta otra parte del resguardo de seguridad. Ok, ahora tenemos que quitar esta cubierta, digamos la cubierta plástica del motor. Para eso tenemos que quitar este tornillo. Normalmente el selector de velocidades viene colocado acá, entonces quitamos el selector primero, simplemente lo deslizamos hacia arriba y quitamos ese tornillo. Ya quitamos el tornillo, pero es muy frecuente que en los ventiladores esta pieza nos impida remover la cubierta plástica. Esta pieza se puede quitar en algunos casos sacando un tornillo que hay aquí dentro de esta clavija y pues podríamos retirar con eso la clavija. En otros casos vienen agarradas de adentro con unas uñas y tirando de ellas fuertemente se puede remover. En este caso, para no complicarnos mucho, pues yo lo que hago es, fíjense, hago pasar por medio de este agujero la punta de la clavija y levanto la carcasa así. Ok, ya nos queda el motor. Para este caso también es necesario remover este brazo que ven acá, que es el que le permite realizar las oscilaciones laterales al cabezal. Lo quitamos, lleva un tornillo acá abajo. Ven, aquí lo tenemos, ya hemos quitado el tornillo, el brazo queda suelto. Ahora sacamos este tornillo para poder extraer el cabezal. Y ahora que ya hemos retirado este tornillo, entonces podemos liberar el cabezal. ¿Ven? Listo. Aquí tenemos ya el motor. Lo podemos llevar a nuestro banco de trabajo para entonces proceder a desarmarlo para localizar el fusible térmico. Bien, acá tenemos entonces el motor. Estuvimos revisando acá, pues se nos rompió un cincho que originalmente traía y le pusimos este para evitar que esta parte se mueva. Vean, esta parte que es donde se unen los cables, con los alambritos de cobre de las bobinas, esto no se tiene que mover. Tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de seguir desarmando el ventilador, el motor, porque si esto se nos mueve de manera inapropiada, podríamos romper los hilitos de cobre y se nos va a complicar el problema más de lo que ya está. Entonces vamos a proceder con mucho cuidado a quitar estos 4 tornillos, 1, 2, 3 y 4, para separar las piezas del motor. Y una vez que hemos quitado los tornillos, entonces separamos estas piezas del motor. Aquí tenemos esta parte y el rotor, y lo que a nosotros nos interesa es el estator. En algunos casos esto viene el cableado para darle firmeza, para que no se mueva, viene sujeto con un tornillo. Entonces nosotros podemos quitar ese tornillo para poder separar un poco más el estator. Bien, entonces ahora sí podemos sacar totalmente el estator. Fíjense que viene con el cable. Ten mucho cuidado, lo separamos de modo que no se vaya a forzar esta parte, porque se nos puede romper las uniones entre los cables de colores y los alambritos de cobre. Entonces, considerando que debemos manejar esto con sumo cuidado, por acá abajo se alcanza a ver esa pieza negra. ¿Ven?
es el fusible térmico del ventilador. Entonces cortamos ahora el cincho, separamos los cables con muchísimo cuidado para poder extraer el fusible térmico y reemplazarlo. Bien, vamos a romper el cincho. Normalmente cuando ellos ya, digamos, el que tenía anteriormente venía ya quemado, ya tostado, ya recalentado, entonces se quebró con facilidad. Este tuvimos que cortarlo, obviamente. Repito, esto debemos manejarlo con muchísimo cuidado para que no se nos vayan a romper las uniones entre los cables de colores y los hilos de cobre. ¿Lo ven? Si forzamos eso, se nos puede romper un hilo de cobre, un alambre, y entonces se nos complica la situación. Entonces separamos con mucho cuidado esto, y debajo de estos cables y adherido a la bobina viene entonces el fusible térmico, el cual ya se ha desprendido. Ok, aquí lo tenemos. Bueno, eso que se ve ahí. Vamos a separarlo de los demás. Bien, entonces separamos, como les decía, con mucho cuidado. Únicamente vamos a extraer los dos terminales del fusible térmico. Aquí, como podemos ver, yo he venido sacando uno de ellos. ¿Ven? Aquí tenemos uno. Una soldadura, como pueden ver. Vamos a cortar precisamente acá, en el puro empalme, digamos, en la pura unión de el terminal del fusible y del alambre de la bobina. Cortamos con una tenaza, cortamos ambos terminales. Bien, aquí realizamos el corte. Y aquí separamos el extremo de la bobina, el alambre de la bobina, y igualmente hacemos con el otro extremo con el otro terminal del fusible, y acá lo tenemos finalmente afuera. Ok, vamos a hacerle una prueba. En realidad pues pudimos haberla hecho antes, no importa, igual el fusible está quemado y vamos a reemplazarlo. Para realizar la comprobación de este tipo de fusibles, configuramos nuestro instrumento de medición, nuestro multímetro, en la opción de medir continuidad. Y si el fusible estuviera bueno, nos daría continuidad. ¿Lo ven? De esta manera. Pero vamos a verlo ahora. Ajá, ahí lo tenemos. Y como pueden ver ustedes, no suena, no hay continuidad. ¿Ven? Si juntamos las dos puntas, sí. Las dos puntas de prueba. Pero al hacerlo a través del fusible térmico, no hay paso de señal, por lo tanto no hay continuidad. El fusible está quemado, vamos a reemplazarlo. Bien, acá tenemos un fusible térmico de otro ventilador. Vamos a usarlo de reemplazo del que tenía este ventilador porque no conseguimos un fusible que tuviera las mismas características del original. Vamos a ver, aquí dice que es de 250 voltios, 2 amperios y 145 grados centígrados. Esas son las características de este fusible térmico. Vamos a ver cómo debería responder cuando se encuentra en buen estado. Recuerdan que anteriormente hicimos esta medición y no nos dio continuidad, no nos dio señal de continuidad. Vamos a ver ahora este otro fusible. Le hacemos la misma prueba y sí, ¿ven? Continuidad, y como pueden ver, incluso cero resistencia. Fíjense cómo el instrumento marca 0, aparte de que pues por supuesto nos da continuidad. Ok, esto es importante que cuando hagamos un reemplazo de un fusible térmico lo hagamos con un fusible de características iguales o muy aproximadas a el original. Ok, entonces vamos a colocar con soldadura este fusible térmico acá en el bobinado. Para realizar esta soldadura debemos asegurarnos de que el extremo del alambre que vamos a soldar al fusible esté limpio, que no tenga este esmalte, ¿ven? Este esmalte color dorado que se ve ahí, que quede la punta descubierta, ya sea de cobre o de aluminio, no importa. Le limpiamos el extremo por lo menos unos 8 o 10 milímetros, digamos, de la punta. Le quitamos el esmalte con una herramienta, podría ser una herramienta como esta, lo raspamos ahí poco a poco, con mucho cuidado, con mucha paciencia, hasta dejar descubierta la punta, para que el esmalte no nos impida realizar la soldadura. Luego cogemos nuestro cautín y el estaño y le aplicamos un poco de estaño a los terminales del fusible térmico. Ok, ahí, de esta manera. Aquí en la esquina superior derecha de la pantalla les dejo un enlace a un video en donde nosotros sugerimos cómo realizar este tipo
de soldaduras. Entonces acá le ponemos a los dos terminales ya están bañados de soldadura. Ahora tomamos la punta de alambre de cobre o de aluminio, no importa, y lo enrollamos en torno a el extremo o el terminal del fusible térmico, más o menos de esta manera. ¿Ven? Lo enrollamos así, ahí va, lo ven, y quedó enrollado en el terminal del fusible. Ahora tomamos nuevamente una gota de soldadura y se la ponemos en esa unión que acabamos de hacer. Vamos a ver. Bien, ya. Y de esta forma ya ha quedado cubierta la unión con estaño y ya ella no se rompe, ya no se separa. Ahí está soldada. Ok, hacemos lo mismo con la otra punta del fusible térmico. Le ponemos, acá puede ir una pieza de aislante, yo usaría este material termoencogible. Bien, tomamos unos pedazos cortos o de la longitud que sea necesaria, en este caso pues no es más de 1 centímetro, entonces lo introducimos los extremos así de esta manera en ambos lados. Y tomamos un fósforo o un encendedor, una flama, lo que tengamos a mano, y calentamos el termofito, el termocontraíble, no sé cómo le llamen, para que selle. ¿Ok? Vean cómo a medida que se calienta el material se contrae y se queda sujeto en el sitio, asegurando un aislamiento. ¿Ok? Le hacemos este mismo procedimiento a este otro extremo. Bien, aquí tenemos entonces finalmente los dos terminales del fusible térmico ya aislados. Ok, vamos entonces a colocarlos de manera que quede esta parte del fusible quede adherida a una de las bobinas. ¿Ven? En este caso pues lo vamos a hacer de esta manera, o lo ponemos en el sitio en donde originalmente venía, y va a quedar adherido de esta forma a la bobina. Luego le colocamos el resto de cables que no se nos vaya a romper uno, y le colocamos el cincho para que ya quede sujeto en su sitio. Bien, aquí tiene ya las amarras puestas, los cinchos. Como pueden ver, esto lo que nos permite es que la unión de los cables quede firme y no se mueva, porque si sucediera eso pues se podría romper los alambres y dañarse pues el motor. Ok, aquí hemos armado ya el motor, le hemos puesto sus tornillos y vamos a hacerle una prueba de funcionamiento. A ver, ponemos en primera, ahí está funcionando, ¿lo ven? ¿Ven? Pasa a segunda y a tercera. Ok, ahí está entonces el ventilador, el motor ya funcionando. Ok, aquí lo que queda es armar todo, montaje del ventilador, sencillamente pues los pasos inversos a como lo realizamos en el desarmado, para entonces poner a trabajar nuestro ventilador, que ya queda restaurado del fallo en que se le había dañado el fusible de protección térmica. ¿Okay? Así de sencillo. Sí les recuerdo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo al momento de llegar a este punto en donde ya tenemos que manipular las uniones entre los cables de colores y los alambritos de cobre, y eso pues tiende a dar problemas si se nos rompieran. Entonces, si lo hacemos con mucho cuidado y paciencia, pues nos va a funcionar. Acá ya tenemos entonces el ventilador prácticamente reparado, solo resta armarlo y ponerlo a funcionar. Mis amigos, les agradezco muchísimo sus visitas, sus likes, sus comentarios, y por supuesto que compartan nuestros videos para que más amigos puedan beneficiarse si tuvieran pues necesidad de una sugerencia de este tipo. Nuestro deseo siempre que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad en todo lo que hagan. Espero que nos podamos ver próximamente en un nuevo video, y hasta entonces, mis amigos, muchísimas gracias.